Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo creo que sí, que ya estamos en directo. Bienvenidos a los que estáis en YouTube, que me estabais esperando y leyendo vuestros comentarios. He empezado un poco tarde. La organización con un bebé en casa a veces me cuesta un poquito, lo siento. Bueno, el próximo día nos veremos el 10 a las 10 y así esos 10 minutitos me saben a gloria para poder compaginarme todo el horario. Bienvenidos todos en Facebook, ya os veo activos. Hola a todos, qué bien. Muy bien, pues hoy hablamos con el arcángel Metatron, ya lo habéis visto en los comentarios, en el título, y además los que estáis inscritos en bueno, para recibir mis correos ya os los comenté ayer. Y nada, muy contenta de vernos hoy, para canalizar al arcángel Metatron. Para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional y mi proyecto Luz y Conciencia pues empezó ya hace más unos 10 añitos, tranquilamente. A veces se me pasa el tiempo volando, ya no sé exactamente cuándo. Bueno, empecé a canalizar hace más de 10 años, Luz y Conciencia sí empezó hace, pues quizá unos 10 añitos, sí, 9 añitos. Estamos creciendo y evolucionando. Tenéis mi página web si queréis saber un poquito más acerca de él. Básicamente es dar voz a los seres de luz y acompañar a aquellas personas que deseen aprender a canalizar. Y bueno, pues os veo muy preparados. ¿Estáis preparados? Decía un ratito. Si os parece, empezamos ya a hablar con el arcángel Metatron y a ver cómo se presenta y quién nos quiere comentar, ¿vale? Muy bien. Para aquellos que seáis nuevos, que siempre hay alguien que es un poquito más nuevo en esto, podéis escribir aquellas preguntas que le queráis hacer al arcángel, podéis escribir en los comentarios. Muy bien. Amados míos, luz, me presento hoy aquí, con luz en mi ser, con luz en mi vibración, con luz en mi estar, con luz. Y la luz es entender el concepto de luz. Es algo que puede ser complejo para el ser humano, pues entiende por luz aquello que le da claridad, visión, expansión. Pero luz es mucho más. Luz tiene una historia tan intensa que es infinita y tan magnífica que se puede organizar en tiempo humano. El tiempo, como vosotros lo conocéis, permanece cercano a vuestra encarnación. Aquello que veis como planeta, como materia, como entrar y salir en diferentes cuerpos para encarnar misiones. Todo esto. Pero cuando uno pone conciencia a la luz es mucho más que eso. No puede definirse con los baremos temporales. Su historia la hace ser lo que es. Yo vengo mostrando mi luz, una luz que a vuestra manera entenderéis como grande, como fuerte, como poderosa. Pero mi luz es mucho más que eso. Mi luz es eternidad. Mi luz se expande cuando es entendida, abarcándolo todo. Sí, se convierte en Dios. Pues si Dios es todas las cosas, mi luz puede decidir formar Dios o no. Y cómo una luz puede definirse como Dios o no definirse como Dios. Bien, pues cuando se reconoce o cuando no se reconoce, cuando se acepta o cuando no se acepta, cuando es consciente de quién es
o cuando no es consciente de quién es. Uno no puede ser parte del todo, pero esa parte del todo puede interaccionar con las leyes de Dios o puede vivir al margen, puede quedarse rezagado. Para un arcángel es difícil quedarse rezagado, pues nuestra vibración nos permite la conciencia siempre en este lugar donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde simplemente uno es y está. Pero para el ser humano, vibrando en momentos de más conciencia y de menos conciencia, es fácil no darse cuenta de que el ser humano también son luz. Hermanos míos, queridos míos, yo vengo mostrando mi luz, mi fuerza y mi grandeza. Y vengo haciendo esto para que vosotros, como un espejo, os transforméis en luz. Seáis conscientes de vuestra luz, aceptéis vuestra luz y la expandáis. Así, armoniosamente, melódicamente, seréis capaces de entrar en la sintonía de Dios, aquello que siempre sois, que cuando más os amáis, más fluye en vuestras venas, en vuestro aire que respiráis, en vuestro movimiento, en vuestras decisiones. Entonces, de luz a luz yo os saludo. Cojámonos las manos para vibrar en la armonía de Dios. Pues ahí la presentación de Metatron. Sé que muchos de vosotros a veces no resonáis con la palabra Dios. Cuando Él se refiere a Dios, en realidad se refiere a una conciencia universal en todas las cosas, y esta conciencia la podemos denominar Dios o la podemos denominar de otras maneras. Con lo cual, si no os resuena, si a alguien de vosotros no le resuena esta palabra, simplemente cámbiala por otra. Él no a Dios, la palabra Dios no la asocia a una religión o a una creencia en concreto, al menos en estos mensajes de ahora, sino que lo que hace es asociarlo a esta energía que se está en las cosas y que las cohesiona, que les da como un entrelazado, entrelaza diferentes dimensiones, diferentes seres, diferentes caminos, todo lo entrelaza y gran conciencia, como una supraconciencia que él ahora ha denominado Dios y que a veces otros seres de luz denominan pues, la fuerza del universo, otros la denominan como la fuerza de la vida, en fin. La pueden denominar de maneras diferentes y hoy el arcángel Metatron la está denominando Dios. Así que, habiendo aclarado este matiz, pues yo creo que toca escoger preguntas. A ver, bien, ya vais escribiendo vuestras preguntitas, muy bien. Así me gusta. Que tenga el arcángel Metatron material. Él, sabéis, va a escoger a él las preguntas y va a escoger aquellas preguntas que respondan a las personas, que respondan a con aquella energía que él hoy quiere transmitirnos, que parece que va de luz. La buena noticia es que cuando responde a todos, ya sabéis que, o a todos o a gran parte de todos, solo hay que abrir nuestro corazón y entendimiento para ver que hablan siempre para uno y luego sentido para muchos. Oh. Ok, sí. Ay, pero aquí me decís que se escucha mal. Ay, no me he acordado, si es que ya sabía yo, siempre me pasa. Y lo siento.
Y a ver, es que en un ratito se escucha bien. Ay, me caches, y yo canalizando tan a gustito, sin darme cuenta. Espero que se escuche bien. Gracias por comentarlo, ¿eh? Así ya hago memoria. Yo creo que ya estamos. ¿Es que sí? Ya veréis que ahora se escucha mejor. Con los datos del móvil me va mejor que con el router. Así que ahora ya lo tengo con los datos, ¿vale? Listo. Preguntita. Tatrón. ¿Aquí? Vale. Ángeles. Ay, qué risa. Yo. Pues sí, tú. Yo. Quiero que me hable Metatron, por favor, por favor. Pues Ángeles, parece que esa energía que has puesto te ha sonreído. Muy bien, vamos allá, Ángeles. Hermosa eres. Muestra tu luz, sin miedo y con fuerza. Hermosa eres. ¿Me enseña una flor roja de 5 pétalos? ¿Aproximadamente? Digo aproximadamente porque la que él me enseña es de 5 pétalos, pero se ve que esto no es muy significativo, lo que yo me he puesto muy descriptiva. Me enseña esta flor. Tiene como así como... Ay, como el interior de color amarillo y me enseña que te la pones en el pelo. Tu esencia es alegre, desenfadada. Tu luz es celebración y también es belleza. No desees nunca ser otra cosa. ¿Qué significa ser sofisticada? Si pierdes la naturalidad que hay en ti, tu alma necesita liberarse de precondicionamientos. Vuelve a la sencillez. Y para cada uno la sencillez significa diferentes cosas. ¿Qué significa para ti? Significa danza, significa amor, significa flores en el pelo. Querida mía, vuelve a tu luz, vuelve a tu origen y no tengas miedo de danzar cuando otros están luchando. Quizá la sabiduría que estás mostrando no todos lo puedan entender. Significaría entonces que estás siendo aliena a los problemas, que no te estás haciendo cargo de la situación. Por el contrario, significa que estás alineándote con algo mucho más poderoso que las leyes humanas, con algo mucho más poderoso que el ir y venir de la sociedad de hoy en día. Te estás alineando con algo atemporal, algo que sobrevive, aquello que vosotros denomináis tiempo, aquello que denomináis sociedad, aquello que denomináis encarnación. Te estás alineando con la fuerza primigenia, te estás alineando con tu luz, con tu propósito, y lo estás haciendo de la mismísima mano de Dios. Pero la única manera es hacerlo a tu manera. No hay otra opción. Cuando uno intenta, como ser humano entregado, luchar con las leyes que la propia sociedad ha marcado como válidas, puede ser que la suerte le sonría, pero en la mayoría de casos, queridos míos, si esa verdad está muy lejana a su propia luz, el propio ser fracasa. Y en el fracaso solo hay lucha tras lucha, muerte tras muerte. Querida mía, querida Ángeles, vuelve a tu esencia y hazlo con tanta fuerza, hazlo con tanto amor
que ya tu luz no pueda esconderse. Entonces sí estarás destinada al éxito en todo lo que emprendas. Y quizá no todos entenderán, porque entender es de sabios y comprender es de aquellos que tienen el alma despierta. Aquel que no entienda, simplemente no escuches. Aprende a liberar tu luz, tu alma, y exprésate sin miedo. ¿Me enseña ángeles? No veo nada. Perdón. Me enseña ángeles que al tú entregarte a tu luz, que es como una manera de ser como más desenfadada, como más alegre, de celebración, habrá otras personas que no entiendan. Yo no es que vea un rechazo muy grande, pero sí veo que no entienden. Y en ese no entender puede haber sufrimiento por tu parte. Metatron te dice, no te lo tomes como nada personal, pero sobre todo no dejes de ser tú misma, porque en tu manera de ser, en esa flor en el pelo, en ese ir más desenfadada en celebración, estarás atrayendo, estarás vibrando en una luz tan intensa que atraerás todo lo alineado con Dios que es relativo a ti, con lo cual eso es pues estar en la zona de los milagros, ¿no? Es estar vibrando en la magia. Entonces lo que te recomienda Metatron es eso, vuelve a tu esencia. Y cada uno tiene su esencia. Hay personas que a lo mejor tienen una manera de vibrar su luz pues más organizada o más alineada incluso con lo que la sociedad de hoy en día exige. Pero mientras te hablaba Ángeles, me enseñaba la ironía, y es que las sociedades no son todas iguales ni son uniformes a lo largo del mundo, ¿no? Del planeta Tierra. Y además no son uniformes a lo largo del tiempo y el espacio, han ido cambiando. Y lo que es bueno o no bueno, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que se pide a alguien o lo que no se pide a alguien, un poco para estar como en sintonía con una sociedad, también va variando. Y aún así las almas encarnamos con una luz que es eterna, que es mucho más grande que todo eso. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con nuestra luz y nos dejamos ser y hacemos aquello que nace desde un lugar no mental, sino que nace como de un sentir, muchas veces las emociones es cierto que no siempre son 100% alineadas, pueden ser emociones algo densas de cosas, ¿no? Pero cuando uno tiene ahí como ese momento de pureza, y todos más o menos lo vamos reconociendo, ¿no? Ese momento como de luz interna, ahí hay que dejarlo salir, porque eso es más grande que mi encarnación, que mi sociedad, incluso casi que el planeta Tierra, ¿no? O sea, que es algo como mucho más grande y además no se alinea con Dios mismo. Ángeles, ese es tu mensaje. Así que tienes tu mensaje, lo has insistido, lo has conseguido. Me alegro mucho de que así sea. Espero que puedas ponerte tantas flores en el pelo como tú quieras y disfrutar danzando de la vida para que se alinee maravillosamente. Y a los demás, pues lo mismo. Vamos a vibrar en esa sintonía, y a ser como los sabios locos, en algún caso. Yo tengo mucha experiencia a ser la loquita de la casa, pero sorpresa, sorpresa, al final a los que vivimos en nuestra armonía y dentro de nuestra locura estamos alineados, ¿no? Con nuestra luz. Es que la vida nos sonríe, claro, hay más y menos, pero la vida nos sonríe con mucho amor. Así que uno dice, ¿sabes qué? Pues mejor voy a ser la loquita, que no me va tan mal. No pasa nada, no se está tan mal, y si quien no lo entienda, pues no pasa nada. Pero yo, en mi onda, pues aquí estoy la mar de feliz. Vamos a por otra pregunta. Vamos allá. Ay, sí, qué bien se está haciendo la loca del barrio. No, llega un momento que ya no te sientes la loca del barrio, ¿eh? Yo como estoy en el mundo de la canalización, pues es cuando alguien me pregunta, ¿no? Oye, ¿a qué te dedicas? Pues normalmente mi cara es como, ¡y! Se me queda un poco cara de póker. No sé muy bien qué, depende del contexto, pues contesto más así amplio o contesto más concreto, ¿no? Pero ya llega un momento que la vida te trae a las personas adecuadas según tu vibración y se te acercan personas que son perfectamente capaces
de entender de lo que estás hablando. Y eso es lo que la vida me ha ido demostrando, ¿no? Porque al principio lo tienes que echar fe, porque es lo que tienes, porque partes de cero. Pero luego la vida te lo va demostrando. Y es que cada vez es eso, que dejas de ser la loquita del barrio, porque resulta que tu barrio, por vibración, se ha ido, los hilos se han ido moviendo y resulta que todo tu barrio está loquito como tú y estamos en armonía y eso es fantástico. Así que nada, ya no me enrollo más. Vamos a seguir. Que sé que tenéis ganas de escuchar a Metatron. Vale. Yo no miro los comentarios, los tengo aquí, ¿no? A la derecha y no los miro. No quiero que me condicione. El que él me diga, yo le doy. Y luego lo leo con vosotros en pantalla. ¿Sí? Esa. Miriam. Hola, Miriam Palomeras. Hola, me encantaría un mensaje para arrancar adelante. Muy bien, vamos allá, Miriam. Me enseña el canto, cantar. Me enseña, más que me explica, me enseña como tu voz, ¿sí? Bueno, me enseña una energía estancada, como digamos que va del chakra garganta al chakra corazón, como está aquí donde está la glándula timo y todo. Y hay como una energía densa que con el canto se va liberando. Las energías densas en muchas ocasiones no son cosas malas que hayamos absorbido, a veces sí, pero en muchas ocasiones son cosas como que no están fluyendo como deberían en nuestro cuerpo. Estamos hechos para que haya movimiento. La vida está en movimiento constante, nuestro cuerpo y nuestros chakras y nuestros meridianos y todo están en movimiento constante. Cuando yo bloqueo algo, cuando mi cuerpo, mi energía, mi aura debería funcionar de una manera, por la manera en la que soy, en la familia en la que he encarnado, por mis propósitos de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo ese trenzado complejo de quién yo soy, con todas mis capas, cuando hay algo que yo no estoy fluyendo como debería, pues se pone oscurito, se estanca. Entonces, es verdad que a veces hay temas karmáticos, hay densidades que yo he cogido y que tal. Pero no es el caso que me está enseñando Miriam, ¿eh? Me está enseñando algo que necesita ser liberado porque ha estado estancado. Y probablemente en la zona en la que está es la voz. O sea, es como tu opinión. Sí, me enseña como una necesidad de lucha. O sea, que has estado como muy enfocada en el construir, incluso en el sobrevivir, ¿no? Me enseña como sufrimiento emocional en ese sentido, ¿no? Del segundo chakra, la supervivencia, primero y segundo chakra y pam. Entonces, pues lo que tu alma necesitaba expresar a veces ha sido limitado porque has priorizado eso. En ocasiones es la vida así y no hay que castigarse. A veces, pues es eso, la supervivencia es lo que tiene. Le damos mucho enfoque a construir, ¿no? Y no podemos dedicarnos a lo otro. En todo caso, Metatron te enseña que cantes, que te liberes a través del canto. Me enseña como que esta represión del alma empezó como a los 7 años aproximadamente. Antes te permitiste ser niña, pero a los 7 años es como si te dieras cuenta. No tuvo por qué pasar nada en concreto, pero sí como que tú hiciste un clic y dijiste, bueno, ahora me tengo que comportar, ¿no? Y ahí empezaste a censurar un poquito tu voz, tu manera de expresarte, poquito a poquito, cada vez fue haciéndose más grande y ahora aquí hay un peso, ¿no? Y ese peso, con el canto, lo liberarás, porque no es tan grave, podría ser peor, no es tan grave.
Yo que he trabajado tantos años con chamanismo, estoy acostumbrada a ver cosas tan intensas que digo, bueno, esto no es tan grave. Está estupendo. Seguramente es intenso, yo no quiero como desmerecerlo, ni mucho menos. Pero claro, como partiendo de la base de cosas tan difíciles a veces de sacar, ver que esto va a fluir tan fácil, me hace feliz, ¿no? En el fondo, de saber eso que lo podrás liberar, Miriam. Así que canta, 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 insiste. Esto sí que me lo va dictando. Canta, 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 canta. Canta mucho y libérate. Entonces, una vez tú te hayas liberado, podrás hacer como ángeles, que estaba ahí, como tenía que sacar su luz y su salero y su gracia, y harás que tu salero y tu gracia, X, no tiene por qué ser igual que la de ángeles, es a tu manera, a tu versión, te será mucho más fácil de ser definida, de ser visualizada, de irla entendiendo y de poco a poco irla manifestando, ¿vale? Nos dice a todos, cuando uno reprime su esencia, cuando uno reprime su luz, se genera oscuridad. Y en esa oscuridad, en ocasiones, se manifiesta el hábito, la costumbre, el identificaros con aquello que no sois. ¿Cuántos de vosotros pensáis que sois personas tristes? Nada más lejos de la verdad. No hay tristeza en Dios. Nadie es persona triste. Nadie es persona con tendencia depresiva. Lo que sucede es que las luces están apagadas y donde hay oscuridad puede haber tristeza, puede haber rabia, puede haber frustración, puede haber sentimiento de sentirse perdido. Pero cuando hay luz, cuando hay luz, uno conecta con la esencia divina y conecta a través de las cosas simples y a través de las cosas grandes. Conecta a través de lo que puede ver, de lo que puede sentir, de lo que puede hacer, de lo que puede manifestar. Cuando uno está vibrando en luz, está vibrando en la misma sintonía que Dios. Y Dios lo sabe todo, pero no desde el conocimiento matemático, cuadrado y estricto que muchos de vosotros pensáis sin daros cuenta. Dios lo sabe todo desde un lugar de confianza, desde un lugar de no control, sabiendo que el control está ahí. ¿Entendéis la diferencia? Dios vibra en armonía, vibra en absoluta tranquilidad, porque sabe que en el momento en el que necesite el conocimiento llegará. Pues de la misma manera os invito a mostraros a vosotros, mostraros aún sin saber exactamente toda la verdad, sin saber exactamente toda la definición. Vibrad en confianza de que aquellas pequeñas cosas que os llevan a vuestra divinidad, desde un lugar de pureza, desde un lugar que claramente podéis sentir, es aquello exacto que necesitáis conocer en ese momento. ¿Cómo vais a poder manifestar a Dios mismo en vosotros si no es de esta manera? Dios es tan grande, tan intenso, tan inmenso, que ni siquiera el poder de un arcángel como yo soy es capaz de contextualizar todo lo que Él es. Si ni siquiera yo puedo, ¿por qué intentáis tener todo el conocimiento en orden antes de permitiros ser vosotros mismos? Vibrad en confianza entonces de que aquello, por pequeño, ínfimo que sea, cuando nace del amor, cuando nace de la plenitud, cuando nace de la alegría, cuando nace de vuestra divinidad interna, entended que entonces estáis siendo no otra cosa que sino Dios mismo. Entonces, cuando algo os limite, cuando algo
haya sido frenado en vosotros durante el largo periodo de tiempo, idlo liberando de manera agradable y sin complejo, sin presión y sin necesidad de correr ni llegar a tiempo a ninguna parte. Pues cuando vibréis en confianza, estaréis automáticamente en la vibración de Dios, y Dios es inmediato, pues Dios no tiene tiempo. No necesita del tic-tac de vuestro reloj. Así, cuando menos controléis y defináis el proceso, más fácil será vuestra ascensión. Sed luz, confiad en vosotros, y entonces, sin lugar a dudas, tendréis a Dios mismo corriendo por vuestras venas, respirando el aire que inhaláis en cada momento y vibrando en vuestra vibración. Gracias. Aquí. Me he girado hacia allí porque ha aparecido María Magdalena de golpe y así como que le he preguntado si quería añadir algo al directo. Solo añade que te acompaña, Miriam, que sepas que ella te está acompañando en este canto y en esta liberación. Ya está. Vamos a hacer otra pregunta. Ajá. Ay. ¡Ay, le he dado a uno! ¡Ay, me he equivocado! ¡Ay, ahora lo tengo que hacer! ¿Qué te parece? Pues maravilloso. Le he dado sin querer, Laura. Tururut. Pero vamos a contestar, claro que sí, Laura. Amado Ángel Metatrón, estoy iniciando el camino de la espiritualidad. Me gustaría me des un mensaje para contactar con los ángeles. Pues te lo dará, Laura. No pasa nada, ¿eh? Metatrón está encantado de responderte. Hace con mucho amor y orgullo. Dice: bienvenida eres al camino de la conciencia. Con amor, eres recibida por gran multitud de seres de luz. Tu camino está claro. Es ir hacia adelante. Claro, eso ya lo sabías. Pero debo decirte que ¿quién soy yo para saber más de ti que ti misma, que tú misma? Querida hermana, exprésate sin miedo. Querida hermana, brilla sin miedo. Querida hermana, ofrece sin miedo. Y entonces, en el ofrecer, encontrarás cada vez más sabiduría, porque el dar es recibir y el recibir es dar. Y aunque inicias este camino, preparada estás para entregar. Entrega sin miedo, entrega con coherencia. Y la sabiduría nacerá como una fuente que brota deseando ser descubierta. Entrégate al servicio, un servicio tranquilo, humilde, un servicio no cerebral, sino emocional. Entrégate de aquella manera que tu alma salte de alegría. Y en esa entrega encontrarás a Dios brotando de esa fuente que es tu corazón. Gracias, bonita. Gracias, Laura.
Ahora sí, vamos a por el comentario. ¿Cuál era? Capadán. Ahí que voy. Aquí. Ya. Cintia, ¿cómo identificar de manera más clara mi misión en esta vida? Muy bien. Vamos allá. Tu misión en la vida puede ser amplia o corta. El ser humano encarna con libre albedrío. Y aunque cierto es, marcáis pautas antes de encarnar, con sabios que os asesoran, con seres de luz que os acompañan y os acompañarán. Cierto es que tenéis margen para poder crear aquello que vuestra alma desea manifestar. Te preguntas cuál es tu camino de vida, cómo entender con mayor claridad el camino. Y muchos buscáis la respuesta fuera, un camino que viene del alma, solo puede venir desde dentro. ¿Cómo identificarlo?, te preguntas. No busques hacia afuera, ¿qué es aquello que te resuena? Busca hacia adentro, ¿qué es aquello que tu alma desea hacer? Y ponlo en práctica. Así de simple. Te das cuenta que eso es vibrar en tu luz. Cuando uno vibra en su luz, el camino de vida aparece debajo de sus pies. Lo construyes poco a poco, entendiéndote, amándote, respirándote. Sí, desde el presente, donde el tiempo es eterno, donde el aquí y el ahora nos entrega la fuerza. Entrégate al instante presente. Entrégate a tus anhelos y tu camino de vida irá cogiendo forma. ¿Cómo podemos inspirarnos en una sociedad que cada vez está más obsoleta? Debes entender que tu inspiración debe venir hacia de dentro, pues es desde dentro donde realmente se están construyendo caminos de luz, caminos constructores de una nueva sociedad. Si buscas fuera, encontrarás lo antiguo. Si buscas dentro, encontrarás lo eterno. Y tú eres eterna. Y tu camino es profundo. Tu camino puede ser construido de muchas maneras. No os dé miedo, ni a ti ni a nadie, de construir un camino que no sea exacto, pues nadie os pide exactitud, solo vuestra mente traicionera que busca cuadricular aquello que es sagrado, aquello que no tiene forma ni color, aquello que se define mejor con un suspiro que con una palabra. Amada mía, amados míos, si queréis entender vuestro camino de vida, mirad hacia adentro. Disfrutad descubriendo vuestra luz, vuestros anhelos, liberando aquello que cada vez sois más conscientes que habéis limitado. Y entonces, vuestro camino se construirá y vuestra claridad en la toma de decisiones será cada vez más amplia. Si quieres saber con más claridad tu camino de vida, concéntrate en el aquí y en el ahora, en tus anhelos, en expandir tu luz,
y ya nunca más tendrás dudas. Cintia, este es su mensaje hacia ti y hacia todos, de hecho. Gracias por preguntar. Lo que él añade, perdona, es que estaba viendo si lo podía, porque me la añade como plus, es información que va llegando como extra, no en forma de palabras, sino en forma de sensaciones, y quiero podértelo explicar bien. Lo que él añade es que tienes un camino, una misión de vida espiritual. Definitivamente, no todos tenemos por qué tenerla, y aún así todos son espirituales de alguna manera, pues, porque somos seres espirituales manifestando nuestro camino. Pero es cierto que hay algunos como más claramente caminos o misiones de vida más claramente espirituales. El tuyo es claramente espiritual. Eso es lo que me ha enseñado o me dejaba ver en estas imágenes, y como simplemente es como innovador, ¿no? Él creo que puede ser una buena palabra, Metatron. Quizá él no quería usar la palabra innovación para no poner como que todos tienen que ser innovadores, no tienen por qué ser todos innovadores, pero a veces nos castramos las ideas por intentar definir antes de tiempo nuestro camino de vida, porque a lo mejor nuestra misión aún no ha sido creada, ¿no? Y porque nuestro toque, nuestro matiz, nuestra manera de hacerlo es un poquito diferente y no habríamos caído en la cuenta. Entonces está perfecto primero irnos dejando sentir y ir dejando como que el regalo, que es nuestra misión de vida, se vaya, o esa flor, que es nuestra misión de vida, se vaya abriendo como por fases, ¿vale? Y a veces está bien proyectar, porque es verdad, y eso voy a añadirlo yo, a veces tenemos que proyectar a largo plazo, ¿no? Porque estamos, bueno, pues en un mundo donde hay tiempo, hay espacio, estamos en la materia, a veces hay que organizarse, bueno, pero que no te dé cosa organizarte para tener pues un contexto y luego desorganizarte. Quiero decir que donde dije digo, digo Diego, ¿no? Cuando estamos en misiones de vida, un poco a veces hay que hacerlo con toda la buena fe, proyectas, porque hay que hacerlo, y a veces tienes que recoger lo que has proyectado y volver a proyectarlo desde un lugar distinto, porque has cambiado, porque algo ha evolucionado, porque ha habido un clic, y más sobre todo cuando estamos en misiones de vida de este matiz tan espiritual, en la que estas misiones están tan abrazadas por los contextos energéticos del planeta, por quienes somos en cada momento y en cada fase, etcétera, etcétera, que son muy fáciles de que sean cambiantes, ¿no? Pues al final no estamos haciendo una cosa como muy mecánica, y ahí más que nunca hay que ser muy flexible. Con lo cual, Metatron nos invita a hacer esto, a abrirnos, a entendernos, a dejar que vaya de manera natural floreciendo, ese floreciendo lo añado yo, pero ya me entendéis, ese camino, esa misión de vida, y sobre todo ir estando presente para estar atento y darte cuenta de que la propia misión de vida va evolucionando y llegaré hasta aquí o llegaré hasta allá, o lo voy a hacer con este toque o con otro toque, pero que hay como un gran abanico de posibilidades que sí entran dentro de aquello que yo quiero experimentar. A veces en otros directos ya nos han explicado los seres de luz y insisten a menudo, ¿no?, que nuestra misión de vida no es una cosa que hay que hacer, sino es como una energía que hay que manifestar. Y ahí, en ese mismo contexto, Metatron responde a tu pregunta. Muchas gracias, bonita. Muchas gracias. Pues muy bien. Sí, ahora ya se va despidiendo el arcángel Metatron y nos dice: gracias por ser y estar. Gracias por estar aquí. Luces, oh luces, es lo que veo. Grandes luces en vuestros corazones que se abren y se abren y se abren cada vez más. Que no se apaguen estas luces, que no se ensombrezcan ni en un momento de vuestra vida. Debéis entender que es de vosotros desde donde nace el nuevo mundo. Sí, es cierto, estos últimos meses cada vez más os insistimos en el tema,
Y es que debéis entender que el nuevo mundo se está construyendo ahora con gran intensidad. Y se requiere de almas despiertas, capaces de construirlo desde un lugar sincero y desde un lugar que no tenga miedo al precondicionamiento ni al juicio. Queridos míos, que vuestras luces brillen. No tengáis miedo de ser quienes sois, ni de recoger los frutos que tan amorosamente la vida os va a entregar. Sed felices. Buscad la felicidad en las cosas que hacéis. Buscad entregaros en cuerpo y alma aquello que vayáis a construir. Solo de esta manera podremos construir entre todos aquella nueva sociedad que el ser humano está preparado para encarnar. Qué orgullosos estamos de todos vosotros, que os abrís cada vez más a escuchar desde un lugar profundo. Y nada es quizá como pensabais, ni como os han contado, ni como creíais que era. Ni siquiera la espiritualidad es como pensabais que era. Y aún así os abrazáis a este llamado tan hermoso que es vuestra propia luz naciendo en vuestro corazón. Queridos míos, de luz a luz yo os saludo. De luz eterna a luz que no se apaga, os abrazo. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, luces, como diría Metatron. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer compartir de nuevo otro directo, otro viernes. Fantástico. Estoy como agradecida y bendecida que así sea. A partir de ahora nos veremos los viernes a las 3, hora española, 3:10. Lo voy a poner bien el próximo día en el texto, 3:10, porque a mí eso, el ratito de ir a dejar a los niños me va muy bien para poder empezar luego como más tranquila. Os mando un abrazo muy grande. Nos vemos dentro de una horita, con aquellos que estáis en canalizaciones grupales. Ya sabéis que abrimos esta semana la membresía y que a través de allí hacemos las canalizaciones grupales. Nos vemos en una hora con mis canalizadores y nada, nos vemos el viernes que viene con todos. Un abrazo muy, muy, muy grande. Muy feliz de estar aquí. Y gracias por todos vuestros amores. Luego me pongo al día ahí con los comentarios. Gracias de verdad por el tiempo que le destináis, por la energía bonita que le destináis, por todos los mensajes que me escribís por aquí, por correo, en Instagram, en Facebook. De verdad que muchas gracias. Los leo prácticamente todos, simplemente que no me da tiempo de contestar a todo el mundo, pero de verdad que me llega vuestro amor siempre, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias por todo lo bonito que me destináis. Pronto os enviaré una fotito de Eric, ahí que ya voy preparándolo y seguramente la semana que viene por redes sociales os dejo una. Ya veréis qué guapetón que está. Está enorme, está enorme. No para de dormir y comer, es lo que tienen los bebés, así que está guapísimo. Tengo muchas ganas de enseñároslo. Adiós. Hasta pronto. Nos vemos el fin de semana que viene. Adiós.